En un momento de revelación divina, descrito en las sagradas escrituras del Apocalipsis, se despliega ante los ojos de la humanidad una escena impresionante. Un ángel de fuerza incomparable toma una piedra, inmensa como las antiguas piedras utilizadas en los molinos, y la arroja a las profundidades del océano. Con una voz que resuena a través de los tiempos, anuncia que así, con tremenda fuerza, la imponente ciudad de Babilonia será sumergida, desapareciendo para siempre, sin dejar rastro. Babilonia, mencionada innumerables veces en las escrituras sagradas, más que cualquier otra ciudad, excepto por Jerusalén, ocupa un lugar destacado como símbolo del mal, en contraste directo con la ciudad santa de Jerusalén. Mientras que Jerusalén es celebrada como la ciudad de la redención, la Nueva Jerusalén es descrita como descendiendo de los cielos, adornada para su amado, una visión de pura santidad y belleza. Por otro lado, Babilonia es retratada como la encarnación de la apostasía, un desvío del camino de la salvación divina, marcando su presencia siniestra en los tiempos finales. Adentrándonos más en esta narrativa, encontramos en Apocalipsis 17, un pasaje desafiante, lleno de simbolismos e imágenes que desafían la comprensión. El texto nos habla del juicio de la gran prostituta, que reina sobre las aguas, cuya influencia corrompe el mundo con la embriaguez de su inmoralidad. Descrita como montada en una bestia escarlata, adornada con blasfemias contra lo divino y con un nombre misterioso grabado en su frente: Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Esta figura enigmática es interpretada por muchos como la representación de una fe corrompida, una religión desviada que seduce con mentiras y engaños. Pero, ¿quién es esta mujer misteriosa, o mejor dicho, qué simboliza? Se la ve como el emblema de una fe apóstata, una religión que se ha desviado de las enseñanzas verdaderas, llena de falsedad y herejía. Y en el corazón de esta representación está Babilonia, el símbolo máximo de la corrupción espiritual. El origen de esta ciudad se atribuye a Nimrod, una figura histórica envuelta en misterio, considerado como el fundador de esta metrópoli antigua, un bastión del desvío y la rebelión contra el Creador. La narrativa del Apocalipsis, así, no solo narra el fin dramático de una ciudad física, sino que también advierte sobre los peligros de la degeneración espiritual y moral, invitando a los fieles a permanecer vigilantes y fieles ante las tentaciones del mal. En el corazón de las escrituras del Génesis, nos encontramos con la imponente figura de Nimrod, un hombre que trascendió su época como el pionero de los guerreros heroicos de la tierra. Descendiente de Cus, Nimrod emergió no solo como un cazador sin igual, sino también como un símbolo de proeza y habilidad incomparables, a tal punto que su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia en la caza, un referente para aquellos que se aventuraban en este arte. Edificó su imperio en la región de Babilonia, fundando ciudades legendarias como Babilonia, Erej, Akkad y Calné. La etimología de su nombre, que sugiere rebelión y revuelta, resuena con la esencia de su persona, manifestándose en sus actos y conquistas. Eruditos de las sagradas escrituras e historiadores han investigado la vida y el legado de Nimrod, concluyendo que era un hombre que se posicionó contra la divinidad, personificando la rebeldía. Su reino fue forjado en la fuerza, determinación e insurgencia, atributos que marcarían a las naciones gentiles a lo largo de la historia, culminando en las expresiones de tiranía y apostasía de los últimos días. Según relatos de historiadores, Nimrod habría desafiado lo divino, prometiendo vengarse con la construcción de una torre que lo protegería de un diluvio futuro, un acto de desafío tan audaz como su vida. La caída de Babilonia, tal como se retrata en las escrituras y en la historia, simboliza la derrota final de todos aquellos que se oponen a la voluntad divina. La palabra Babilonia se ha transformado a lo largo del tiempo en un término cargado de connotaciones negativas, representando cualquier nación o sociedad que se desvía de los caminos de Dios. En el libro del Apocalipsis, Babilonia es frecuentemente retratada a través de ricas metáforas, especialmente en el capítulo 18, donde un ángel proclama la caída de esta gran ciudad. La describe como un antro de maldad, refugio de demonios y espíritus impuros, un lugar rechazado por todas las naciones por embriagarse con el vino de sus iniquidades. La narrativa bíblica, al describir el lujo desmedido y la corrupción de Babilonia,
nos ofrece una poderosa imagen de decadencia moral y espiritual, sirviendo como una advertencia severa contra la apostasía y el olvido de los principios divinos. La historia de Nimrod y el destino de Babilonia nos invitan a una reflexión profunda sobre los valores que elegimos seguir y el legado que pretendemos dejar. Mientras que los símbolos de desafío y rebeldía contra lo divino resuenan a través de las eras, el mensaje divino permanece claro e inequívoco, advirtiéndonos sobre los peligros de alejarnos de los caminos de la verdad y la luz. Observando la trayectoria del mundo a lo largo de las últimas 5 décadas, se hace evidente las transformaciones profundas que han ocurrido en la estructura moral y política de la sociedad. Lo que antes era considerado una transgresión, hoy en día, muchas veces, es motivo de celebración. Esta evolución, o para algunos regresión, refleja un distanciamiento progresivo de los preceptos divinos, un camino que refleja la antigua Babilonia en su decadencia. En este escenario de transformación, la figura del rey Nabucodonosor de Babilonia emerge como un personaje central en la comprensión de cómo el poder y el orgullo pueden corromper y distanciar a una nación de los caminos de Dios. Bajo su reinado, Babilonia conquistó a Israel, llevando a muchos de sus habitantes lejos de sus raíces, obligándolos a adaptarse a una cultura y lenguas extranjeras. Entre los cautivos estaba Daniel, un joven cuya fe inquebrantable lo puso en rumbo de colisión con las órdenes del rey. La historia de Daniel, especialmente su tiempo en la cueva de los leones, es un testimonio poderoso de la protección divina ante la adversidad. Desafiando la prohibición real de orar a cualquier otro dios que no fuera Nabucodonosor, Daniel mantuvo su fe, siendo arrojado a los leones por su desobediencia. Sin embargo, su vida fue milagrosamente salvada, demostrando que la fidelidad a Dios supera cualquier desafío terrenal. Otro episodio destacado involucra a Sadraque, Mesac y Abednego, 3 jóvenes que se negaron a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. A pesar de la amenaza de ser arrojados a un horno ardiente, su fe inquebrantable en Dios los mantuvo firmes. Milagrosamente emergieron del fuego sin siquiera un cabello chamuscado, un testimonio vivo del poder salvador de Dios. Estas historias, aunque milenarias, resuenan con un mensaje atemporal sobre la importancia de la fe, el coraje y la integridad. En un mundo que a menudo parece seguir el camino de la antigua Babilonia, alejándose de las enseñanzas divinas, el recuerdo de aquellos que permanecieron fieles ante la adversidad sirve como un faro de esperanza y un llamado al retorno a los valores fundamentales que sustentan una sociedad justa y compasiva. La historia del rey Nabucodonosor muestra un líder lleno de sí mismo, al punto de erigir una estatua a su propia imagen y ordenar que todos se postraran ante ella, como si fuera un dios. También estableció momentos específicos del día para que las personas detuvieran todo y oraran a él, a pesar de no tener ningún poder para responder a esas plegarias. Esto muestra cuán orgulloso era. Además del orgullo excesivo, Nabucodonosor y su pueblo eran devotos de la adoración a muchos dioses e ídolos. Intentó elevarse a un estatus divino, haciendo que la gente lo adorara, orara a él y se postrara ante su imagen. Al igual que el rey, el pueblo de Babilonia también tenía una gran arrogancia en su adoración a ídolos, siempre buscando destacarse y hacer que su nombre fuera recordado. Cuando miramos al mundo que nos rodea hoy, nos damos cuenta de que, de muchas formas, estamos siguiendo el mismo camino de la antigua Babilonia. A menudo, el enfoque de nuestras vidas es glorificar nuestro propio nombre. Construimos nuestras vidas, nuestras familias y nuestra riqueza, pero no necesariamente para honrar a Dios o exaltar su nombre, sino para hacer que nuestro propio nombre sea conocido y respetado. Aunque no nos arrodillamos ante ídolos de piedra o metal, a menudo adoramos ídolos modernos, como la fama, el éxito, la belleza o incluso nuestras propias opiniones y logros. Como la Babilonia de antaño, nuestra sociedad puede parecer fuerte e imponente por fuera, pero si no estamos fundamentados en valores sólidos y en la fe, corremos el riesgo de caer, así como cayó Babilonia. Para aquellos que siguen la fe cristiana hoy, la gran pregunta es cómo vivir en este mundo de Babilonia, sin ser arrastrados por sus valores distorsionados. La pregunta que queda es si podremos confiar en Jesús, incluso cuando estemos inmersos en una cultura que a menudo se aparta de los principios que Él nos enseñó. Es un desafío constante buscar vivir de manera que honre a Dios, incluso cuando las corrientes a nuestro alrededor
parecen llevarnos en dirección contraria. Imagina una situación de extrema peligrosidad en la que alguien querido está a punto de enfrentarse, y tú, como su cercano, deseas su bien y lo alertas para que no siga adelante. Esta analogía sirve como una poderosa metáfora para la condición actual de nuestra sociedad, que avanza, a menudo sin darse cuenta, hacia los peligros simbolizados por la Babilonia moderna. Sin embargo, es crucial reconocer que, incluso en medio de este retorno a los valores babilónicos, la voz divina aún resuena, llamándonos a cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Es una invitación a correr hacia el único Rey digno de nuestra adoración y oraciones. A lo largo de la historia, observamos cómo las sociedades cambian constantemente, moldeadas por eventos significativos. Desde los primeros cristianos, enfrentando persecuciones bajo el gobierno de Nerón en el Imperio Romano, hasta los estándares de éxito en la era victoriana en Gran Bretaña, y las adaptaciones necesarias después de la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera de 2008, las transformaciones sociales son inevitables. La Biblia nos ofrece perspectivas sobre estos cambios, especialmente en relación con las señales que preceden a la segunda venida de Cristo. No solo relata eventos históricos, sino que también ofrece orientación sobre cómo vivir en tiempos de transición, enfatizando la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas divinas, independientemente de las circunstancias. El mensaje bíblico es claro: aunque nuestra cultura pueda parecer estar retrocediendo a patrones antiguos, apartándose de los caminos de Dios, aún hay tiempo para cambiar de dirección. Así como alguien correría para salvar a un niño del peligro, estamos llamados a volvernos hacia Dios, buscando refugio y orientación en Él ante los desafíos de nuestra era. Esta es una jornada que requiere fe, esperanza y la disposición de seguir los pasos del único líder capaz de guiarnos por senderos seguros, incluso en los momentos más turbulentos de la historia. En la carta de Pablo a Timoteo, encontramos una advertencia crucial sobre los tiempos venideros. En el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, se nos revela que en los últimos momentos de la historia, un número significativo de personas se apartará de la fe. Este desvío, conocido como apostasía, se manifestará a través de una reducción marcada en la asistencia a la iglesia, en el número de personas que se identifican como cristianas y en la práctica de las enseñanzas cristianos en la vida diaria, incluyendo la oración y el estudio de la palabra de Dios. Este periodo estará marcado por una inclinación hacia enseñanzas engañosas, aquellas que distorsionan la verdad divina, promoviendo doctrinas corrompidas. La sociedad estará inmersa en hipocresía, con muchos proclamando la fe, pero viviendo de manera contradictoria a sus enseñanzas. Además, la conciencia de muchos estará como cauterizada, insensible, lo que llevará a un enfriamiento del amor, al endurecimiento del corazón y a la predominancia del pecado. Sin embargo, ante este oscuro panorama, es fundamental recordar que existe una fuerza mayor entre nosotros: Jesucristo. Él es la luz que puede disipar toda oscuridad, la pureza que supera cualquier mal. A pesar de las adversidades y del avance de las tinieblas, tenemos motivos para regocijarnos, como se menciona en Apocalipsis, pues la victoria final pertenece a la luz divina. Por lo tanto, incluso cuando las corrientes de la sociedad parecen arrastrarnos lejos de los valores sagrados, la llama de la esperanza no debe extinguirse. Es imprescindible permanecer firmes en la fe, cultivando el amor, la compasión y la verdad en nuestras vidas. Debemos ser faros de luz en medio de la oscuridad, guiando a otros de regreso al camino de la rectitud, sustentados por la fuerza y la gracia que solo Jesús puede ofrecer. La advertencia celestial revelada en las Escrituras es clara y poderosa. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido hacia ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Este pasaje subraya la conciencia del adversario de que sus días están contados, y con eso, su determinación en sembrar discordia, desesperación y destrucción, especialmente entre aquellos que caminan en la luz. El enemigo se lanza con fervor contra los fieles, buscando apagar el celo de aquellos que arden por lo divino, tratando de desestabilizar familias y hogares en un esfuerzo por usurpar, devastar y aniquilar. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran una promesa divina de protección y victoria. Cuando el enemigo venga como un río,
el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Esto significa que, ante cualquier asalto maligno, tenemos un defensor en Jesucristo, cuya fuerza es inquebrantable, y las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que están firmemente arraigados en él. Reflexionando sobre la noción de los buenos viejos tiempos, muchos de nosotros tendemos a mirar hacia el pasado con cierta nostalgia, creyendo que épocas anteriores eran de alguna manera más puras o más alineadas con valores morales y espirituales. Sin embargo, Mateo 24, versículo 37 a 38 nos recuerda que, como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre será precedida por tiempos caracterizados por la indiferencia y la inmoralidad, donde la vida sigue su curso sin reconocimiento de lo divino hasta que sea demasiado tarde. La descripción de los días de Noé en Génesis 6, versículo 5, destaca la extensión de la maldad humana, con el corazón del hombre volcado únicamente hacia el mal. Esta comparación nos invita a reflexionar. ¿Hemos progresado moral y espiritualmente como sociedad desde entonces? ¿O estamos presenciando quizás un declive en nuestros valores y principios? La respuesta a estas preguntas nos desafía a examinar no solo el mundo que nos rodea, sino también el estado de nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Estamos siendo luz en medio de la oscuridad? ¿Estamos posicionándonos como estandartes de fe, amor y verdad en una época que, a menudo, parece deslizarse hacia el caos y la desolación? El mensaje bíblico es una invitación para cada uno de nosotros a permanecer firmes en la fe, anclados en la esperanza que tenemos en Cristo. Él es nuestra fortaleza contra las inundaciones de maldad que intentan envolvernos y nuestro guía a través de las tormentas de esta vida. En Jesús tenemos la promesa de un futuro restaurado, donde la luz triunfa sobre las tinieblas y el amor vence al odio. Nos encontramos en una era marcada por un avance sin precedentes en la tecnología, un avance que, paradójicamente, ha facilitado la práctica del pecado de innumerables maneras. La sociedad actual, influenciada por celebridades y el entretenimiento, a menudo glorifica el pecado, colocándonos en un escenario que podría ser considerado, a los ojos de muchos, como uno de los más depravados desde el gran diluvio. Contrario a la noción de buenos y viejos tiempos, Jesús utiliza los días de Noé no como un ejemplo de bondad, sino como un espejo para reflexionar sobre los signos que precederían a su segunda venida. A través de las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 37 a 39, somos invitados a examinar el comportamiento de la humanidad antes del diluvio. Una vida marcada por la indiferencia hacia las cosas espirituales, donde las actividades cotidianas continuaban sin la menor consideración por lo divino hasta que era demasiado tarde. Este pasaje sirve como una advertencia para los cristianos, animándolos a discernir los tiempos actuales y entender que la complacencia y la expulsión de Dios de sus vidas son indicativos de que la vuelta de Cristo está cerca. Noé, en medio de la corrupción de su época, es presentado como un ejemplo de fe e integridad. La descripción bíblica de su generación, como se encuentra en Génesis 6, versículo 11-12, revela una tierra consumida por la violencia y la corrupción, un mundo donde toda carne había corrompido su camino. A pesar del caos y la maldad que prevalecían, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor por ser justo e íntegro, destacándose como alguien que andaba con Dios. Su historia no solo atestigua la posibilidad de vivir rectamente en medio de la depravación, sino que también enfatiza la misericordia divina y la salvación disponibles para aquellos que eligen permanecer fieles. Por lo tanto, la situación actual, con sus desafíos y tentaciones, debe servir como un llamado a la reflexión y la acción. Así como Noé fue un faro de luz en tiempos de oscuridad, somos llamados a ser ejemplos de fe, esperanza y amor, en un mundo a menudo indiferente a los valores espirituales. En lugar de rendirnos al desánimo o la complacencia, debemos inspirarnos en la historia de Noé para vivir de manera que honre a Dios, manteniéndonos firmes en la fe y la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y salvación para aquellos que se vuelven al Señor. En los tiempos actuales, la reflexión se vuelve indispensable para aquellos que buscan vivir según los preceptos divinos. Como hombre o mujer de fe, es vital preguntarse, ¿estoy actuando como Noé, un justo que camina con Dios en este mundo lleno de transgresiones? ¿Estoy practicando la justicia o me encuentro compartiendo la mesa con aquellos que eligen pecar deliberadamente contra Dios?
La intención original de Dios al enviar el diluvio no era extinguir completamente su creación, sino erradicar la maldad que había corrompido corazones y mentes. Él deseaba, sobre todo, reconciliar a los pecadores a un estado de rectitud, anhelando su compañía eterna. Sin embargo, muchas veces descuidamos su palabra y las enseñanzas que nos orientan sobre cómo conducir nuestras vidas. Al encontrarnos con las Escrituras, a menudo nos sorprendemos con pasajes que nos hacen reflexionar sobre su aplicabilidad en los días actuales. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, detalla los juicios de las 7 trompetas, eventos que ocurrirán durante el período de la tribulación, después del arrebatamiento de la Iglesia. Estos juicios se describen de manera que enfatiza la gravedad de las consecuencias de la rebeldía contra Dios. Primera trompeta. La destrucción de la vegetación es desencadenada por granizo y fuego mezclado con sangre, diezmando 1/3 de los árboles y toda la hierba. Segunda trompeta. Una montaña ardiente es lanzada al mar, matando a 1/3 de las criaturas marinas y destruyendo los barcos. Tercera trompeta. La caída de una estrella llamada Ajenjo envenena 1/3 de los ríos y manantiales, resultando en muchas muertes. Cuarta trompeta. 1/3 del sol, la luna y las estrellas se oscurece, afectando la luz del día y de la noche. Quinta trompeta. Langostas demoníacas son liberadas de un abismo sin fondo, atormentando a aquellos sin el sello de Dios. Sexta trompeta. 4 ángeles son liberados para diezmar 1/3 de la humanidad con un ejército devastador. Séptima trompeta. Anuncia el establecimiento del reino de Dios y el juicio final de las naciones. Estas visiones apocalípticas sirven como un recordatorio de la seriedad con la que Dios ve el pecado y la rebeldía. Sin embargo, también destacan la misericordia divina para aquellos que eligen caminar en la justicia, al igual que Noé. Ante estas reflexiones, se nos invita a evaluar nuestro camino espiritual, buscando vivir de manera que refleje la fe y la integridad, incluso en un mundo que a menudo parece alejarse cada vez más de los principios divinos. Así, la pregunta que queda es, ¿cómo podemos ser un Noé en este tiempo, un reflejo de la luz y la verdad en medio de la oscuridad? En el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, se nos presenta una escena impresionante. El templo de Dios en el cielo es revelado, y dentro de él, el arca del pacto se vuelve visible. Esta revelación está acompañada de fenómenos extraordinarios. Relámpagos cortan los cielos, truenos resuenan poderosamente, la tierra tiembla violentamente y una tormenta de granizo asola sin piedad. Ahora, volviendo nuestra atención al capítulo 9 de Apocalipsis, especialmente al momento descrito por la quinta trompeta, encontramos una narrativa que captura la imaginación y agudiza nuestras preocupaciones espirituales. Una estrella, representando un ser celestial, desciende del cielo y recibe la llave del abismo. Al abrirlo, una nube de humo densa y oscura brota, oscureciendo el sol y contaminando el aire. Un presagio de caos y desesperación. Imaginen solo despertar para descubrir que la luz del sol ha sido engullida por una oscuridad siniestra, emanando de un abismo sin fondo. El impacto de este evento en la humanidad sería tanto físico como espiritual, sumiendo al mundo en un estado de miedo e incertidumbre. Pero lo que emerge de ese humo es aún más aterrador. Langostas demoníacas, con una apariencia que desafía nuestra comprensión, son liberadas sobre la tierra. Descripciones de estas criaturas incluyen cuerpos que recuerdan a caballos preparados para la batalla, coronas que brillan como oro, rostros humanos, cabellos largos como los de mujeres, dientes feroces como los de leones y colas venenosas como escorpiones, listas para infligir dolor a los desafortunados que crucen su camino. Esta visión perturbadora sirve como un recordatorio sombrío y una advertencia. Tenemos una elección que hacer. En Lucas, capítulo 21, versículo 36, se nos aconseja permanecer vigilantes y orar sin cesar, para que podamos escapar de estos horrores inminentes y presentarnos ante el Hijo del Hombre con confianza. El mensaje bíblico nos anima a estar siempre alerta, manteniendo nuestras vidas alineadas con las enseñanzas divinas, mientras esperamos el regreso del Señor para reunir a sus fieles. Este llamado a la vigilancia es una invitación a reflexionar sobre nuestro camino espiritual para asegurarnos de que estamos caminando junto a Dios, listos para el momento de su venida.
Viviendo con fe y dedicación, podemos enfrentar los desafíos de este mundo con la esperanza de un futuro eterno junto al Creador. En un instante, todo puede cambiar. Estar vigilante y constantemente atento es esencial. ¿Te encuentras realmente caminando por el sendero junto a Cristo? Cada día presenta una nueva oportunidad de elección, una decisión consciente sobre cómo conduciremos nuestras vidas. Como hijos de Dios, no necesitamos vivir atormentados por el miedo de lo que el futuro pueda traer. Las Escrituras nos tranquilizan, como en Hechos, capítulo 2, versículo 17, prometiendo que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre todos. Hombres y mujeres profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. En Tito, capítulo 2, versículo 13, encontramos la expresión de una esperanza bendita, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta esperanza bendita es el regreso de nuestro Señor, el ancla para nuestra alma en tiempos turbulentos. Por lo tanto, frente a las adversidades de este mundo, no debemos desanimarnos. Al contrario, debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, concentrando nuestra visión en Él, que es la fuente de nuestra fuerza y salvación. La analogía de los lobos y las ovejas nos ofrece una perspectiva valiosa sobre vigilancia y protección. Zoólogos y biólogos de vida salvaje han observado que los lobos son depredadores que aprovechan cualquier oportunidad para cazar, prefiriendo atacar a las ovejas más vulnerables, las débiles, enfermas o jóvenes, porque son presas más fáciles. Esta dinámica natural refleja la importancia de estar alerta y fuertes en nuestra fe, para no convertirnos en presas fáciles del adversario. La presencia de lobos entre las ovejas puede resultar en pérdidas significativas para los pastores, así como el mal puede causar estragos en nuestras vidas si no estamos arraigados en la fe. Por lo tanto, es crucial permanecer vigilantes, fuertes y unidos, apoyándonos mutuamente en el viaje espiritual. Debemos ser como ovejas atentas, guiadas por el buen pastor, Jesucristo, que nos ofrece protección contra los depredadores y nos lleva por caminos de justicia. En este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, recordamos que nuestra esperanza no reside en las circunstancias terrenales, sino en Jesús. Él es nuestra esperanza bendita, el faro que ilumina la oscuridad, guiándonos con seguridad a través de las tormentas de la vida. Mantengamos, pues, nuestros corazones y mentes enfocados en Él, viviendo de manera que refleje su luz y amor a un mundo necesitado. En la jornada de la fe, enfrentamos diversos desafíos, entre ellos, la advertencia contra los falsos profetas, como se menciona en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Se nos aconseja estar atentos a aquellos que, aunque parezcan inofensivos como ovejas, por dentro son depredadores voraces. Esta advertencia es vital para nuestra caminata espiritual, ya que nos recuerda que no todos los que se presentan como mensajeros de Dios traen un mensaje verdadero. Así como los lobos en la naturaleza, que se aprovechan de los más vulnerables, los falsos profetas buscan a aquellos cristianos que, por cualquier motivo, se muestran más susceptibles a influencias. Estos engañadores son maestros en el arte de la seducción espiritual, presentándose como portadores de luz, cuando en realidad tienen intenciones oscuras. El diablo, el mayor engañador de todos, y sus seguidores operan bajo el mismo principio. Esperan pacientemente la oportunidad perfecta para actuar, siempre apuntando a esos momentos de debilidad y vulnerabilidad. La tentación de Jesús en el desierto, después de 40 días y 40 noches de ayuno, ilustra claramente este método de ataque en el momento de mayor fragilidad física. De igual manera, la historia de Job nos muestra cómo el adversario elige el momento de mayor pérdida y desesperación para lanzar sus ataques más devastadores. Los falsos profetas se especializan en predicar mensajes que complacen a los oídos, evitando temas como el arrepentimiento y la necesidad de una transformación genuina de vida en Cristo. Ofrecen consuelo temporal, pero sin la verdadera solución que viene a través del Evangelio de Jesucristo. Ante estos desafíos, somos llamados a cultivar discernimiento y fortalecer nuestra fe, para no caer en las trampas de los falsos profetas. Es crucial mantenernos arraigados en la palabra de Dios, buscando siempre un conocimiento profundo de las Escrituras, que nos equipa para identificar lo verdadero de lo falso. Recuerda,
El enemigo y sus agentes son oportunistas, siempre al acecho de una brecha. Por lo tanto, es esencial que no le demos lugar al diablo, permaneciendo firmes en nuestra fe y confiando en la protección y orientación del Señor. En momentos de debilidad, busquemos refugio en Dios, porque Él es nuestra fuerza y nuestro escudo contra todos los ataques del enemigo. Viguemos y oremos, manteniendo nuestros corazones y mentes enfocados en Cristo, la verdadera fuente de nuestra esperanza y salvación. En medio de las adversidades y desafíos espirituales que enfrentamos, una verdad se destaca claramente en las palabras de Juan 10. Versículo 10. Mientras que el enemigo tiene como único objetivo robar, matar y destruir, Jesucristo vino para ofrecernos una vida plena y abundante. Este contraste nos revela la esencia de la lucha espiritual en la que estamos inmersos, donde el diablo busca incansablemente sembrar la destrucción en nuestras vidas, robando nuestra alegría y distrayéndonos de las cosas de Dios. La amenaza de los falsos profetas, descritos como lobos con piel de oveja, emplea esa misma táctica nefasta, buscando desviar a los fieles del verdadero camino. Frente a tal realidad, muchos se preguntan, ¿cómo puedo asegurarme de nunca ser engañado? ¿Cómo puedo protegerme contra esos engañadores? La respuesta reside en el conocimiento de la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Él mismo afirmó en Juan 14, versículo 6, ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Cualquier enseñanza que contradiga esa declaración fundamental es, sin duda, engañosa. Después de su resurrección, Jesús prometió el Espíritu de la verdad, el Consolador que nos guía a toda la verdad, según Juan 16, versículo 13. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el sello de nuestra salvación en Cristo, fortaleciéndonos contra las mentiras del enemigo, que desde el principio se opuso a la verdad, siendo un mentiroso y el padre de la mentira. El libro del Apocalipsis nos alerta sobre el destino final del diablo, la bestia y el falso profeta, que serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde sufrirán eternamente. El enemigo desea arrastrar consigo el máximo posible de almas a este destino trágico. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte, no nos dejemos engañar. Dios no se deja burlar, y aquello que cada uno siembre, eso también cosechará. Aquellos que siembran en la carne, de la carne cosecharán corrupción, pero los que siembran en el Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Por lo tanto, la clave para no ser engañados y para vivir una vida de victoria sobre las trampas del enemigo es mantenernos firmes en Jesucristo, alimentándonos de su palabra y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso. Solo así seremos capaces de discernir la verdad del engaño y caminar en la luz de la vida que Cristo nos ofrece, una vida de plenitud, lejos de la destrucción que el enemigo desea para nosotros. Para vivir según la voluntad de Dios, es esencial llenarnos de las cosas del Espíritu Santo y seguir el verdadero camino que nos muestra el Evangelio. Esto significa apartarnos de las falsedades del mundo y prestar atención a ese mensaje especial de la Biblia que nos insta a cargar nuestra cruz y dedicar nuestras vidas a Cristo. Hay algunos predicadores por ahí que solo hablan de cosas que nos hacen sentir bien, pero se olvidan de hablar sobre la importancia de arrepentirse de los errores y obedecer a Dios. Estos mensajes pueden sonar agradables, pero no nos llevan por el camino de la verdadera fe. Para no ser engañados por estos mensajes que no son verdaderos, necesitamos conocer bien la verdad. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14, versículo 6. Entender esto es saber que cualquiera que enseñe lo contrario nos está alejando de la verdad. Jesús también prometió que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, nos guiaría para entender todo lo que es verdadero. Después de que Jesús regresó al cielo, nos envió al Espíritu Santo para morar en nosotros, ayudándonos a seguir el camino correcto y a no caer en engaños. La Biblia nos advierte sobre confiar demasiado en nuestro propio entendimiento o solo en lo que podemos ver y entender. Confiar en Dios es, a veces, seguir caminos que no comprendemos totalmente, pero creemos que Él tiene el mejor plan para nosotros. Mateo 7, versículo 21 a 23, nos recuerda que no basta con hablar de fe o hacer cosas en nombre de Dios. Lo que realmente importa es si estamos viviendo según su voluntad.
Al final, queremos ser reconocidos por Dios como personas que realmente lo siguieron de corazón. Entonces, ¿qué tal si nos enfocamos en conocer más a Dios y seguir las enseñanzas de Jesús? Así, nos llenaremos de verdad, amor y la vida verdadera que solo Él puede dar. Esto nos protegerá de los engaños y nos mantendrá firmes en el camino correcto, viviendo una vida que agrada a Dios. Jesús, en sus palabras, hace una distinción clara entre el parecer y el ser. En la Iglesia, encontramos muchas personas que saben hablar el lenguaje de la fe, que conocen los rituales y las tradiciones. Sin embargo, Jesús nos advierte que, incluso estando inmersos en ese ambiente, lo que realmente cuenta es tenerlo a Él en el corazón. La hipocresía, el acto de fingir ser algo que no se es, no tiene lugar en la vida de aquellos que realmente desean seguir a Dios. La verdadera fe se manifiesta en el amor genuino y en la entrega total a Dios, viviendo de una manera que refleje ese compromiso para que podamos compartir la eternidad a su lado. Entonces, nos enfrentamos a una pregunta desafiante. ¿Quién de nosotros realmente ama a Jesús de corazón? ¿Quién está viviendo una vida de fe auténtica? Y por otro lado, ¿cuántos están simplemente actuando, usando una máscara de piedad sin una verdadera conversión en el corazón? Dios sabe que entre nosotros hay impostores e hipócritas, y por eso el juicio debe comenzar dentro de la misma Iglesia. El destino de los hipócritas, aquellos que se presentan de una forma en la Iglesia pero viven de otra, es motivo de profunda reflexión. Mateo capítulo 6 nos advierte sobre la práctica de nuestra fe de manera ostentosa, buscando la aprobación humana en lugar de la divina. Ya sea en la oración o en la caridad, lo que hacemos no debe ser para que nos vean los demás, sino para glorificar a Dios. Es crucial recordar que no nos corresponde juzgar el corazón ajeno, pues solo Dios conoce verdaderamente a cada uno. Sin embargo, es nuestra responsabilidad hacer una autoevaluación, un examen de conciencia, para asegurarnos de que no estamos viviendo una fe superficial, sino una fe que sea real y transformadora. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y distracciones que constantemente compiten por nuestra atención. Frente a tantas exigencias e intereses, es fácil apartar la mirada de lo que realmente es importante. Por lo tanto, es vital mantener el enfoque en nuestra relación con Dios, asegurando que nuestro amor por Él y nuestro compromiso con sus enseñanzas siempre sean la prioridad en nuestras vidas. El mensaje que queda es una invitación a mirar hacia adentro, a examinar nuestros corazones y nuestras intenciones. Que podamos esforzarnos por vivir una vida que refleje la verdad del Evangelio, dedicándonos a Dios de todo corazón, mente y alma. Este es el camino hacia una fe genuina y hacia la verdadera vida en Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo una vida que refleje tu amor y dedicación a Jesucristo? ¿O acaso Él ha quedado un poco de lado junto con tantas otras cosas de tu rutina? El mensaje que nos llega a través de Hebreos capítulo 3, versículo 15, es una advertencia. Si hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en aquel tiempo de rebeldía. Y Proverbios en el capítulo 28, versículo 14, complementa, resaltando la importancia de mantener el respeto por Dios, pues quien se cierra y se vuelve insensible a su presencia, acaba encontrando problemas en el camino. ¿Qué significa tener el corazón endurecido? Es cuando nos cerramos tanto que no podemos ver ni apreciar la belleza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es preferir seguir lo que queremos, ignorando lo que Dios ha planeado para nosotros. Esta actitud nos aleja de Él, pero la buena noticia es que Dios tiene un regalo increíble para nosotros, la promesa de un corazón nuevo. Como dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Dios quiere quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón capaz de sentir y conectarse verdaderamente con Él. Desde el principio, Dios intenta acercarnos a Él, incluso cuando le damos la espalda. Él no se rinde, siempre nos espera. Y cuando hablamos sobre el regreso de Jesús, mencionado en el libro de Mateo, vemos que Él compara ese momento con una gran fiesta de bodas, donde Él, el novio, se une a su novia, la Iglesia, en una celebración de alegría y perfecta unión. Entonces, queda la invitación al evento más grande en el que cualquiera de nosotros podría participar. ¿Ya has aceptado esta invitación? ¿O estás dejando la decisión para el último momento?
Es posible que las distracciones de la vida, como el trabajo, el dinero o incluso el amor, estén ocupando todo tu tiempo y atención. Pero vale la pena recordar que, al final del día, estas cosas son pasajeras. Cuando nuestra vida aquí termine o cuando Jesús regrese, ya no tendrán ningún valor. El mensaje es claro: no dejes para conectar con Dios en un futuro que quizás nunca llegue. El momento para abrir tu corazón y vivir verdaderamente para Él es ahora. A menudo creemos que hay tiempo de sobra para reconciliarnos con Dios, pero la realidad es que la vida es muy breve y el mañana nunca es una certeza. Todo lo que decidimos y hacemos hoy resuena en la eternidad. ¿Estarías listo si Jesús regresara en este mismo momento? ¿Tu corazón estaría verdaderamente arraigado en Cristo? Ahora es el momento de depositar tu fe en Jesús. Por lo tanto, hoy, si escuchas su voz, no permitas que tu corazón se endurezca. Abre la puerta para Él y deja que transforme tu vida para siempre. En las Sagradas Escrituras, recibimos orientaciones claras sobre cómo vivir, y si afirmamos estar en Cristo, nuestro compromiso debe ser con una obediencia completa. La Biblia nos enseña que amar a Dios significa también amar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuántos de nosotros fallamos en este aspecto? ¿Cuántos de nosotros realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? El juicio de Dios comenzará por su propia casa. La interpretación ampliada de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18, nos hace reflexionar. Ha llegado el momento del juicio que comienza por la casa de Dios. Si para los justos ya es difícil salvarse, ¿qué destino aguardará a aquellos que no respetan, no creen o no obedecen el Evangelio de Dios? Cuando reflexiono sobre esto, me doy cuenta de que nunca estoy tan seguro como imagino estar, porque fácilmente puedo desviarme del camino si no es por la gracia de Dios. Por lo tanto, recibe este mensaje y sea advertido. El juicio comienza en la casa de Dios. Meramente pronunciar Señor, Señor no es suficiente. Lo esencial es hacer la voluntad del Padre, seguir su justa y santa voluntad. Eso es lo que verdaderamente importa.